buenos días a todos quienes nos acompañan en esta sesión de conversaciones ejecutivas. Eh, Usualmente no tratamos asuntos financieros, lo cual es una novedad, y con el equipo de coordinación, con Carlos, con Edgar, con Albeiro, con Juan Carlos, revisamos esta posibilidad de esta conferencia sobre reestructuración financiera integral. Y nos llamó mucho la atención en dos escenarios. Uno, en el escenario de que si uno le quiere aportar valor al empresariado, también, por supuesto, allí es cuando hay situaciones hostiles o situaciones de alta complejidad. Y lo segundo, esto puede ser, además de la presentación académica, una fuente de oportunidades para nuestros empresarios. Entonces, por eso el agradecimiento a los dos conferencistas que tenemos hoy. Uno es Reinaldo Espinosa, chileno, reciente vinculado al Foro de Presidentes. Él es el Managing Partner de Concordia Investments. Es ex banquero corporativo con trayectoria de 25 años en 4 países en la Alianza Pacífico, fundador de Concordia, banco de inversión boutique pionero en distrés corporativo y asesor en procesos de reestructuración de deuda y turnaround en América Latina. Y también nos acompaña Nicolás en un segundo momento. Él es partner de Philippe Pietro Carrizosa y Urría. Bueno, es experto en fusiones, adquisiciones e insolvencias, abogado de la Universidad de los Andes con una maestría en Derecho Económico de la Pontificia Universidad Javeriana. A los dos, bienvenidos, y a todos los que nos acompañan, muchas gracias por estar aquí. Listo, muchísimas gracias, Carlos. Voy a iniciar yo. Eh, Creo que, déjame aquí ver si esto me está funcionando correctamente. Sí. Eh, bueno, muchísimas gracias a todos por la oportunidad de poder compartir esta mañana de lunes, a las 7 de la mañana. Me parece un horario fenomenal para poder hacer estos foros pequeñitos, cortos, quizá con gente que se está yendo al trabajo o gente que se está preparando, digamos, para poder iniciar ya la labor del día, ¿no? Yo primero quería presentarme. Yo soy Reinaldo Espinosa, yo soy el Managing Partner, soy el socio fundador también de Concord Investments. Yo tengo 54 años y tengo una carrera bastante larga en la banca internacional. Yo trabajé 25 años en Scotiabank, en muchísimos países de la región. Particularmente me siento muy honrado de haber trabajado en los 4 países de la Alianza del Pacífico, en Chile, en Perú, en Colombia y en México. Y, y finalmente, digamos, terminé mi carrera con Scotia el año 2018 como vicepresidente de cartera especial en Colombia, una cartera pesada muy grande que teníamos, y básicamente me tocó hacerme cargo de esa cartera, digamos, y poder hacer ahí, digamos, algún tipo de trabajo que permitiera su cobranza. Eh, Básicamente después de eso inicié el trabajo en Concord Investments. Concord Investments es una boutique financiera, una banca de inversión, como dicen acá, focalizada en temas de insolvencia. Nosotros atendemos a compañías que están pasando, digamos, por algún momento duro de liquidez o algún momento duro financiero, ¿cierto? Para poder salir adelante. Y por tanto somos, dentro de este contexto, asesores en procesos concursales, somos asesores también en procesos de reestructuraciones privadas, y tenemos todo un área de banca de inversión que básicamente atiende compañías en términos de poder conseguir capital, poder conseguir financiamiento, poder vender cartera de acreedores, etcétera, 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 con terceros y con capital propio. Entonces, nada, yo decidimos quedarnos en Colombia. Tengo mi base en Colombia y tengo toda mi familia acá. Estamos muy contentos en Colombia, todavía no tenemos planes de irnos, y nada, así que muy contento en Colombia. Ya llevamos 10 años y con ganas de quedarnos otros 10 años más. Eh, Ustedes pueden ver arriba, hay un link, hay un código QR.
ese código QR, quienes tengan o quienes estén en un computador en estos momentos pueden acceder, digamos, a mis datos personales, ¿cierto? Por si eventualmente me quisieran contactar o quisieran hablar conmigo. Em, Creo que lo primero es hablar un poco sobre coyuntura y sobre contexto. Yo creo que aquí no quiero gastar mucho tiempo. Se me olvidó decir, perdón, que la presentación la vamos a hacer en una primera fase hablando de la reestructuración financiera integral, en una segunda fase Nicolás Tirado, quien va a hablar sobre Distress M&A, y vamos a generar una tercera parte también, que van a ser preguntas Q&A, que espero que tengan muchas y podamos conversar cosas interesantes y resolverle algunas dudas si podemos. En cuanto a coyuntura, creo que el hecho más dramático o el hecho causante de muchos de los pesares actuales tiene que ver con los tipos de interés del Banco Central. Esto no es un tema en Colombia nomás, esto es un tema que ha pasado en prácticamente todos los países. Hay países que han tenido ciclos steep o ciclos, digamos, bastante violentos en cuanto a subidas de tasas, como el caso colombiano y el caso chileno, y hay países que han sido bastante más moderados también en el ritmo de crecimiento de tasas, como Perú, quien llegó a tasas creo que del 7,5-8%, a diferencia de Chile, que llegó a tasas del 11% y Colombia a tasas del 13%. Este evento ha generado una serie de cambios en muchos costados de la economía. Podríamos hablar probablemente una tarde entera, digamos, de lo que ha ocurrido, pero básicamente lo que tenemos en Colombia, ¿cierto? Es un ciclo de tasas que inició básicamente en octubre del 2021 con tasas del 2%, tipos de interés del 2%, y se amplificaron, bueno, esto es prácticamente 7 veces hasta llegar al 13,25 en el mes de junio del 2023. Esto fue bastante inusual en la región, yo diría, creo que con algunas excepciones conocidas en Argentina y en Venezuela. Probablemente Colombia fue el país, digamos, que más agresivamente subió tasa. Y hoy día es el país que probablemente en el contexto general más tímidamente también está bajando las tasas, ¿no? Hemos visto, digamos, bajas del 0,25 en enero, perdón, en diciembre y en enero, y en general ya Chile está con tasas del 7,5%, viniendo del 11%. Yo creo que estamos básicamente ante un escenario de bajas bastante tímidas todavía de los tipos de interés. Sin embargo, los distintos agentes económicos están pensando que eso se va a modificar y que las tasas van a empezar a bajar al menos 75 puntos básicos a partir de este mes. ¿Qué efectos ha generado esto? Esto es un collage de malas noticias, yo digo, ¿no? Un collage de cosas negativas que nos han pasado, pero básicamente, caso colombiano, el Colcap o el indicador que habla sobre el comportamiento de precios de acciones en la Bolsa de Comercio cae un 7,5% en comparación del 2022. Nota aparte, esto fue un caso bien especial también en la región. Chile creció cerca del 17 y otros países, bueno, Estados Unidos cerca del 20. Eh, Sin embargo, Colombia tuvo un escenario bastante más negativo, ¿cierto? Con caídas en el Colcap del orden del 8%. Como todos ya saben, vimos que el año 2023 el PIB sufrió una desaceleración muy fuerte, ¿cierto? Viniendo del 7,5% del 2022 hasta el 0,6% el 2023. Esto es una tasa de crecimiento muy baja regionalmente también. Eh, Tasas de creación de empresas, yo creo que este dato no se ha hablado mucho, pero a mí me parece que es un dato muy importante, cayó un 20% respecto del 2022. La cartera vencida de bancos y instituciones financieras creció hasta niveles del 5% de la cartera. Eso no se había visto también hace muchísimos años. Estamos hablando que los bancos también se han resentido
o han visto resentida su calidad de cartera producto de todos estos escenarios de alza de tasa. La venta de vivienda se sufrió una caída bastante drástica del orden del 45% el año pasado, ¿cierto? Estos son números muy grandes. La caída nos lleva más o menos a que la venta inmobiliaria se equipare más bien a la venta inmobiliaria que teníamos el 2013-2014. O sea, hemos retrocedido 10 años respecto de lo que es venta inmobiliaria. Ahora eso no significa que se vaya a mantener a esos niveles, sino que mucha gente ya está hablando de un rebote en la venta inmobiliaria una vez que logremos también sincerar o normalizar las tasas de interés. Y en lo que se refiere a admisiones en procesos de insolvencia concursal, esto es un dato raro, por eso que lo pongo acá, cayeron en cerca de un 10% respecto al año anterior. Nicolás va a hablar después sobre lo que es solicitudes, digamos que es un dato bastante más grande, pero básicamente lo que tenemos acá es una caída del 10% respecto al año pasado. Esto probablemente a ustedes les va a llamar la atención porque no es un dato, digamos, que corrobore lo que está pasando en el otro lado de la economía, pero seguramente tiene un delay y tiene una razón de ser también en los apoyos, digamos, que muchas compañías han recibido por parte de los bancos que sinceramente han tenido una actitud muy colaboradora, digamos, con compañías que han visto crecer su número o su línea, digamos, de gastos financieros ostensiblemente el año pasado. Bueno, antes de entrar en materia, realmente yo les tengo un par de diapositivas respecto del tema de reestructuración financiera integral. Yo quería hablar un poco sobre ya temas más conceptuales en torno a lo que es reestructuración financiera. Poco se habla de esto, yo creo que mucha gente tiene vagos conceptos respecto de lo que es la reestructuración financiera en compañía, pero me gustaría partir con la primera definición, que es la diferencia entre la reestructuración financiera y el refinanciamiento a nivel de deudas, ¿no? Y básicamente un refinanciamiento está referido a reperfilamientos de deuda en términos comercialmente normales o reperfilamientos de deuda en términos básicamente de mercado, ¿no? Es decir, si las tasas están hoy día o el DTF estuviera al 15%, ¿cierto? Y yo refinancio el 18%, ¿cierto? Y me consigo 7 años tasa lineal o desarrollo lineal, básicamente estoy en un esquema que es de mercado y por tanto estoy refinanciando mi deuda. Caso contrario es que yo tomara la mitad de mi deuda, ¿cierto? La canjeara por unos activos y por tanto le entrego al banco una dación en pago, digamos, por la mitad de la deuda y la otra mitad de la deuda la a un crédito balloon a 5 años con tasa de IPC, ¿cierto? Claramente, en el segundo término, eso no son condiciones de mercado y por tanto lo que estoy haciendo es reestructurando mi posición de deuda, ¿cierto? Con la venia de uno o varios acreedores con el fin de que se pueda pagar, ¿no? Entonces, deudas que finalmente terminan en un esquema de repago que escapa a los términos normales de mercado, a eso le vamos a llamar reestructuración, ¿cierto? Y vamos a llamar refinanciamiento a las deudas que finalmente terminan siendo refinanciadas o reperfiladas en términos de mercado. La segunda terminología que vamos a ocupar, probablemente Nicolás también va a hablar de eso, es lo que se refiere a la reestructuración judicial versus la reestructuración privada. La reestructuración judicial se refiere a las reestructuraciones que se producen al amparo de una ley, como es la ley 1116 en Colombia o la ley 20.720 en Chile, ¿cierto? O ante una ley de protección de quiebras como el Chapter 11. Es básicamente aquella reestructuración que sucede al amparo de una ley, ¿cierto? Donde principalmente prevalecen las mayorías, es decir, los acuerdos se aprueban con mayorías de acreedores.
Y las reestructuraciones privadas son aquellas que ocurren básicamente en un esfuerzo privado entre un deudor y uno o varios acreedores. Básicamente, si nos sentamos con ellos en una mesa y logramos un acuerdo, ¿cierto? Sin que medie de por medio de una ley de protección de quiebras o una ley, digamos, que Buenos permita. días, en nombre de Avianca, miembro de la Alianza y Capitán Germán Vanegas, el primer. ¿Quién se puede? Bueno, entonces, básicamente es aquella que se logran en una negociación privada con uno o varios acreedores. Las negociaciones pueden ser multilaterales o pueden ser bilaterales. Esto es muy sencillo. Básicamente, las negociaciones multilaterales son aquellas que se producen entre un deudor, ¿cierto? Y más de un acreedor. Y las bilaterales son aquellas que se producen entre un deudor y un acreedor, ¿cierto? Las multilaterales son conceptualmente, principalmente también, negociaciones muchísimo más complejas, porque básicamente toca poner de acuerdo privadamente a un número plural de acreedores que no siempre tienen en la cabeza los mismos objetivos o no siempre tienen en la cabeza las mismas expectativas respecto del proceso y, y no tienen siempre también, ¿cierto?, las mismas condiciones como acreedores. Hay acreedores que son garantizados, hay otros que no son garantizados, hay acreedores que tienen condiciones en la garantía bastante más generosas que otros, etcétera. Entonces, claramente aquí hay una diferencia y las leyes de protección de quiebras, la 11 y 16, básicamente están dirigida, ¿cierto?, a escenarios de multilateralidad en la negociación. Otro concepto importante es el concepto de turnaround. Probablemente ustedes lo han escuchado muchas veces. El turnaround es básicamente un plan estratégico de crisis. Es lo que media entre una situación de insolvencia o una situación de liquidez ante y una situación normalizada. Básicamente ahí está el plan de turnaround y su ejecución. Como cualquier plan de negocio normal, ¿cierto? Este plan tiene o contiene, digamos, un plan comercial, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer comercialmente con la compañía? ¿Qué líneas de producto están funcionando, cuáles no? ¿Qué líneas de producto eventualmente vamos a incorporar nuevamente? Etcétera, etcétera, etcétera. Dos, una estrategia de costos. Esto es muy usual en estos procesos. Básicamente lo que nos toca hacer es generar caja, ¿cierto? Y para generar caja, muchas veces, o la mayoría de las veces, nos toca echar mano a los costos de la compañía. Tercero, un plan financiero. Yo creo que aquí estamos en términos de entender que en este nuevo mundo o en esta normalización de operaciones, necesitamos también poder reperfilar las deudas y podernos conseguir nuevos recursos para poder echar a andar este plan. Temas de gobierno corporativo son también muy usuales. Temas de recursos humanos y de operaciones obviamente también se incorporan dentro de un plan comercial. Este plan de turnaround finalmente tiene como en todas las cosas su máxima dificultad en la implementación, ¿sí? No siempre es fácil implementar un plan de turnaround porque genera mucha resistencia para distintos estamentos de la empresa. Y segundo, son planes, digamos, que requieren dedicación, requieren continuidad y requieren un control muy especial, digamos, para que puedan salir en corto tiempo. Un plan de turnaround para una compañía que está en insolvencia no puede durar 18 meses, no puede durar 24 meses. Son planes que duran usualmente en su primera fase 6 meses, ¿cierto? Y en su segunda fase entre 6 y 12 meses. Entonces es vital que cuando alguien entra en un proceso de esto o entra en una fase de liquidez importante, diseñe un plan de turnaround que sea absolutamente consistente con los problemas que generó la actual situación, ¿no? Respecto de los enemigos en una crisis financiera o en una crisis económica, yo diría que el número uno
por lejos, ¿cierto?, es actuar tarde. Y lo que vemos, lamentablemente, en la experiencia es básicamente compañías que están pidiendo ayuda, ¿cierto? Ya una vez que están con demandas o que están, digamos, con embargos sobre cuentas corrientes, o están, digamos, ya en un estado bastante deteriorado, y poco se puede hacer cuando ya los abogados echaron a andar su máquina, ¿no? Y el tema pasó a tribunales. Creo que las discusiones son de otro nivel, las soluciones son mucho más difíciles. Entonces yo creo que el principal enemigo de una situación de liquidez o el principal enemigo de una crisis es básicamente la tardanza en echar mano o en entender, digamos, que la situación requiere de poner en marcha un plan, ¿no? Segundo, no entender qué fue lo que pasó. Yo diría que esto es más común en empresarios más pequeños que en empresarios más grandes, pero siempre es, es absolutamente vital poder identificar qué fue lo que causó el actual problema de la compañía y qué es lo que está generando, digamos, esta escasez de liquidez. Tercero, la ausencia de un plan de turnaround. Eso lo vamos a ver después, pero en nuestras investigaciones básicamente hemos concluido que la mayoría de los empresarios que entran a insolvencia piensan que con solo el hecho de reestructurar su crédito ya se salvó el problema, ¿cierto? Y eso está absolutamente lejos de ser verdad. Hay problemas base o hay problemas que se han generado ya sea en el mercado, en el negocio, en el management, que han terminado en un tema de liquidez grave y por tanto esos problemas es necesario corregirlos. Y cuarto, yo diría que la falta de recursos que probablemente también tenga que ver con la ausencia de un plan de turnaround, pero usualmente compañías que están en insolvencia o que están con problemas suben su perfil de riesgo y los acreedores tienden a ser bastante más cautos en términos de poder pasar nuevos recursos. Algunos facts, esto es ya de nuestra experiencia eh, en el negocio y de algunas investigaciones que hemos hecho. Primero, como decía recién, la mayoría de los empresarios piensan que una buena reestructuración de pasivos es suficiente para salir de un problema financiero. Eso no es cierto. Segundo, cerca de 2 de cada 3 empresas reestructuradas bajo ley de protección de quiebras, léase ley 1116, vuelve a ser reestructurada nuevamente. ¿Por qué? Porque no han definido un plan de turnaround que sea viable. Y tercero, empresas en industrias altamente intensivas en capital o financiamiento, por ejemplo, constructoras o compañías que se dediquen a la venta de maquinaria o a la venta de bienes de capital, tienen tasas muchísimo más altas de liquidación post-reestructuración. Otras realidades en insolvencia, y creo que de aquí vamos a pasar al tema de la reestructuración financiera integral. Básicamente, compañías que están en insolvencia ven tremendamente afectado el acceso a nuevo financiamiento. Empresas que están en insolvencia ven en muchos casos impacto en nueva contratación. Eso tiene que ver con restricciones que pueden tener algunas compañías, generalmente grandes, para poder contratar con empresas que están viviendo una situación de insolvencia o una 1116. Vemos temas societarios que muchas veces pasan por varios ángulos, pero pasan desde problemas societarios, ¿cierto? Hasta temas que tienen que ver también con la forma en que se estructura societariamente la nueva compañía, una nueva compañía para poder seguir operando en el mercado. Y cuarto, tenemos temas en la reestructuración o el reperfilamiento de deudas que deben ser completados por la vía ya sea de un proceso concursal o un proceso privado.
Entonces, la reestructuración financiera integral nace básicamente de dos realidades. Una, en general, las compañías no tienen un plan de turnaround definido, ¿cierto? Y segundo, el mercado funciona normalmente con abogados, ¿cierto? Que básicamente llevan adelante procesalmente, digamos, una 11 y 16, eh, y se les paga por etapas o se les paga, digamos, por eventos que puedan ocurrir en el proceso. Pero nos dimos cuenta que en general, ¿cierto? La implementación de un plan de turnaround puede ser demasiado caro para una compañía mediana o pequeña, pero sin embargo, definir una metodología que incorpore los aspectos más sensibles de un proceso de insolvencia o de un turnaround, como es temas de financiamiento, temas societarios y temas de reestructuración, probablemente iba a solucionar un problema en el 80% de las compañías que entraban en insolvencia. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que es esto? Es una metodología que permite a las empresas que están viviendo una crisis de liquidez asegurar la reestructuración de sus acreencias, minimizando el impacto en su operación. Es decir, esto es una metodología que permite, por un lado, poder entrar en un proceso ya sea de reestructuración judicial o privada, ¿cierto? Mientras que tenemos claros los planes que tenemos que seguir desde un punto de vista societario y desde un punto de vista financiero para que la operación de la compañía siga eh, siendo viable y siga funcionando. La reestructuración financiera integral está basada en un modelo de 4 pilares estratégicos que se implementan secuencialmente y tiene múltiples ventajas en cuanto a la efectividad, la velocidad y costos, y su ejecución está en manos de un equipo financiero legal multidisciplinario. Aquí no es mi idea hacer marketing porque no es, esto es una charla, digamos, ya más bien técnica, pero básicamente esto se hace, digamos, con un equipo financiero, que puede ser un equipo de banca de inversión, y un equipo legal, como es un equipo, digamos, que viene de un estudio jurídico. Y finalmente, en base a un diagnóstico de la compañía, es factible definir la mejor estrategia de reestructuración en base a los 4 pilares estratégicos. ¿Cuáles son esos 4 pilares estratégicos? Básicamente, la negociación privada. Nosotros pensamos que si el caso en particular está en las etapas iniciales de liquidez, eh, creo que lo importante y donde hay que focalizar los esfuerzos es básicamente en lograr una reestructuración privada de creencia que no pase por una judicial o por una 1116, y, y de esta forma que se permita una continuidad menos traumática de las operaciones en todo este proceso de reestructuración de deuda. Lo segundo es que si esto falla, el plan B es una negociación concursal. Sin embargo, es un plan alternativo a la negociación privada, y la estrategia concursal aprovecha, en este caso, todos los avances en la negociación que se hicieron en la etapa de negociación privada. Es decir, vamos a ser capaces también de poder validar un acuerdo en base a los avances o a los acuerdos que pudimos lograr en la fase anterior. Tercero, una estrategia de liquidez, que es básicamente dimensionar los requerimientos de caja o los requerimientos de financiamiento del negocio para poder y ejecutar los planes de venta de activos, porque cuando se necesita plata, esto viene básicamente por 3 vías: viene por venta de activos, la consecución de nuevo financiamiento y o la consecución de capital o equity para los proyectos en desarrollo por parte de la compañía. Esto es absolutamente vital que quede claro y tengamos una estrategia escrita y planeada que nos permita poder continuar con operaciones de la compañía durante la negociación, ¿cierto?, del acuerdo en 11 y 16. Y finalmente, la estrategia de continuidad, perdón,
que es básicamente cómo vamos a continuar operando con la compañía, entendiendo que el antiguo NIT o la antigua compañía tiene ciertos aspectos, digamos, que la hacen no muy atractiva, por ejemplo, para poder contratar con nuevos acreedores, o la hacen no muy atractiva para efectos de poder obtener nuevo financiamiento, y por tanto la parte más importante también en este punto es poder definir con qué estructura societaria, cómo armamos esto para que efectivamente la compañía pueda seguir operando y pueda seguir sirviendo su objeto social. Perfecto, entonces muchas gracias por este espacio. Creo que me pasé unos 7 minutos, pero estamos bien como para poder seguir con Nicolás. Nicolás, yo ahora me voy a desconectar y tú puedes proyectar tu presentación. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Reinaldo. Muchas gracias, Reinaldo. Mil gracias, Carlos, buenos días a todos los que están acá conectados. Para mí es un gusto poderme dirigir al foro de presidentes con este tema. Deme 2 segundos, yo muestro una presentación cortica que tengo. Carlos, ¿están viendo mi pantalla ya? Sí, sí la vemos. Bueno, pues yo usualmente cuando hablo de compraventa de activos y compañías en quiebras, lo que se llama el Distressed M&A, siempre pongo esta diapositiva con este perro aquí porque es como esa imagen de que la quiebra le genera como una sensación de miedo y de angustia a la gente cuando la ve. Pero como estaba hablando Reinaldo, pues aquí en esto surgen son muchas oportunidades y muchas cosas que se pueden hacer que son positivas para un negocio y lo que yo aspiro en esta presentación es contarles un poco cómo se ve esto desde el punto de vista legal, cuáles son como las preguntas que nosotros acá en la oficina normalmente respondemos, ¿cierto? Cuando alguien está evaluando una, una operación de este estilo, qué es lo que la gente tiene en la cabeza, qué es lo que quiere saber. Tratemos de hacer, yo voy a tratar de hacer como una presentación muy práctica al respecto. Entonces, bueno, o sea, ya Reinaldo lo explicó mejor y es el contexto del tamaño de oportunidades que tenemos acá. Esta diapositiva que les estoy presentando es la evolución de las solicitudes de admisión a un trámite concursal de la Superintendencia de Sociedades con corte a septiembre del año pasado. Como ustedes ven, digamos que en los últimos años esto sube, baja un poquito, pero el universo de compañías que se encuentran en problemas financieros y que han buscado la alternativa de la 1116, pues es una cosa que va en aumento y les da a ustedes una idea del tamaño de las oportunidades que hay acá. Y yo creo que además, o por lo menos en mi experiencia y como bien lo explicaba Reinaldo ahorita, la mayoría de las compañías no necesariamente cuando están en problemas financieros se van a la 1116. Entonces, claro, lo que uno ve acá, pues es una muestra de la gente que está en concurso, pero la cantidad de personas que hay en problemas financieros y que opta por hacer cosas por su lado y privado son mucho más grandes, de manera que esto es indicativo, pero realmente el mercado puede ser muchísimo más grande, eh, y aquí pues oportunidades hay muchas. Yo creo que no necesito explicarle a nadie en este foro qué de bueno tiene meterse a una quiebra, ¿cierto? Es una cosa como relativamente evidente que uno termina con la posibilidad de tomar un activo a un precio descontado, con todo lo que eso implica, ¿cierto? Entonces se adquieren marcas, posicionamiento en el mercado, clientes, lista de proveedores, know-how y un montón de cosas que son muy favorables eh, a un precio muchísimo más bajo de lo que uno podría lograr si buscara una operación de estas con una compañía que opera como un negocio en marcha o que no tiene la cantidad de problemas que normalmente se asocian a una quiebra.
Entonces, yo me imagino que aquí mucha gente ha tenido procesos de adquisición, bien sea como comprador, como vendedor, o ha participado incluso como la compañía objeto de quiebra. Y tal vez un primer mensaje que yo quisiera transmitir es que el proceso de adquisición de un activo de una compañía en quiebra, pues realmente es muy diferente al de una compañía que opera sanamente como negocio en marcha. Entonces, eh, pues desde ese punto de vista, el proceso de M&A, primero que todo, es imperfecto, ¿cierto? Como todos los pasos que uno ve que canónicamente se hacen en una adquisición, en un M&A de quiebras, no funcionan así, ¿cierto? La negociación de precio es esencialmente impredecible. Y ya vamos a hablar un poquito más de lo que nosotros normalmente vemos en materia de metodología de determinación de precio, pero uno encuentra cosas desde compañías que se venden por $1 o apuestas a futuro en el precio de la compañía y cosas de ese estilo, de manera que la valoración tradicional que uno ve como, no sé, como un flujo de caja libre descontado o incluso una valoración por valor en libros de una compañía, en este medio de las quiebras es muy distinto. Segundo, cuando uno mira los tiempos de una compra de una compañía normal, uno está acostumbrado a que esto se demora en algún lugar entre 3 meses y un año, dependiendo de la cantidad de autorizaciones que se requieran de parte del gobierno. En este mundo eh, es completamente distinto y los cronogramas son horriblemente comprimidos. Y si ustedes ven ahí en mi presentación, eh, hay como esa frase que dice que la empresa en quiebra es un cubo de hielo en proceso de derretirse. ¿Y por qué? Pues porque la explicación que da Reinaldo pues es muy completa en ese sentido, pero una compañía quebrada normalmente tiene un problema de caja, ¿cierto? Y a medida que sigue operando con su problema de caja, cada vez es peor y el valor de la compañía se destruye progresivamente. Entonces, si uno no hace esto a alta velocidad, en un cronograma comprimido y con una rapidez, digamos que es atípica en un proceso de adquisición, pues lo que hoy vale 100, en 5 meses vale 10 y en un año vale 0. Y todos los objetivos que puede tener un comprador al momento de entrar en esto, pues se empiezan a destruir. De esto hay muchos ejemplos. Eh, yo recuerdo haber tenido una oportunidad de una compañía que estábamos comprando, que tenía, el gran activo que tenía detrás de toda la operación era unos indicadores de extracción de barriles de petróleo para poder calificarse para las rondas de la ANH. Y por efecto de su falta de capacidad operativa y de su falta, digamos, de recursos para andar, al 31 de diciembre del año donde estábamos haciendo la negociación, dejó caer los indicadores porque realmente no tenía con qué. Y para darles un orden de magnitud, una operación que estaba planteada originalmente por un precio cercano a los $20 millones, terminó vendiéndose por 1. Porque el valor que había se destruyó por efecto de la quiebra, ya no cumplía los indicadores y entonces el comprador desistió y terminaron regalándoselo a alguien más que tenía una visión, digamos, más de largo plazo, que no podía salir adelante. Entonces, entonces este tema es muy importante y es una sensibilidad que yo quisiera transmitirles, que cuando uno hace esto, pues tiempo no hay. Y por efecto precisamente de que todo es a alta velocidad, entonces pues no hay información, ¿cierto? O sea, no hay tiempo de hacer un due diligence completo, no meter una tropa de abogados o una tropa de contadores y financieros a revisar la contabilidad, pues porque si uno se demora 2 meses haciendo un due diligence, pues no llegó y la compañía se le acabó y pues no se pudo. También en la experiencia mía, las compañías en quiebra tampoco tienen demasiados recursos, ¿cierto? Y montar un proceso de due diligence completo, ¿no? Entonces requiere que la compañía dedique tiempo del abogado, del CFO,
de los equipos correspondientes a armar información, a contestar preguntas y como la compañía viene adelgazada en su capacidad operativa, pues tampoco puede dedicarle mucho tiempo a esto y hacer una cosa demasiado completa. Entonces, la información es limitada y el riesgo que corre un comprador es enorme. Ya vamos a hablar un poco más de ese tema del riesgo en la compra, eh, pero tal vez dejar un primer mensaje y es que los compradores aquí pues no pueden obtener normalmente el nivel de confort que se haría en una operación normal, lo cual en alguna parte pues también es la contraprestación de los precios descontados que recibe. Y por último, tal vez así a manera de introducción, estos procesos, y esto es un tema muy legal, pues, pero no tienen la protección contractual que uno tiene normalmente. Seguramente ustedes que han participado en estos procesos saben que los contratos de adquisición de compañías pues son una biblia de este tamaño, de 60 páginas, lleno ¿no? de manifestaciones, garantías, indemnidades, procedimientos y cosas de ese estilo. Aquí normalmente eso no funciona así. Normalmente las compañías en quiebra se compran en el estado en que se encuentran o a puerta cerrada, pues, por decirlo de otra manera. Y, y, y eso implica pues que no hay lugar ni a ir a reclamarle a un vendedor por lo que está vendiendo, que si el día de mañana llega la DIAN y le dice que la declaración de renta del año pasado se tomó la deducción que no era, aquí no hay a quién cobrarle y, y pues es la realidad de esto. Y el precio descontado, el precio de $1 en una compañía, pues uno tampoco como comprador puede esperar el día de mañana venir a pedirle al vendedor que le responda. Desde el punto de vista legal, nosotros nos hemos encontrado que el proceso de adquisición de compañías en quiebra o de activos en quiebra no tiene demasiada desarrollo legal. Ahora, válida la pregunta de si eso es una cosa buena o mala. Yo personalmente soy partidario de que mientras menos leyes haya y mientras más posibilidad haya de hacer una confección en un contrato de cómo se hace un negocio, mucho mejor. Pero tal vez valga decir que el régimen está previsto para lo que yo digo ahí, que son tiempos de paz. Para los tiempos que son más turbulentos o que son más complejos, como decía Carlos Andrés al comienzo, para navegar las aguas turbulentas, pues aquí no hay garantías de nada en lo legal. Repito, a mí me parece que eso es una cosa incluso positiva, pero si uno empieza a mirar, eh, por ejemplo, las decisiones de los jueces, las posiciones de las autoridades administrativas, pues tampoco tiene mucho de dónde cogerse y eso solamente, en mi opinión, le genera mayor presión a los riesgos que está asumiendo el comprador y pues para entender básicamente en qué se está metiendo. Mm, en las normas concursales propiamente, o sea, me refiero en las normas que regulan las quiebras, pues aquí tampoco hay demasiado contenido. Mi propia percepción es que las normas que ven los temas de la 1116 y asuntos relacionados son normas esencialmente procedimentales y que tampoco tienen demasiada sustancia, que a mí me parece bien también. Me parece que los jueces no tienen por qué estarse metiendo en los contenidos de los negocios, ni si las cosas son caras o baratas, o si los plazos de reestructuración de una deuda o los intereses que se pagan son muy altos o muy bajitos. Además de que, bueno, la cultura legal colombiana es un poco así, pero repito, esto es simplemente un poco para ubicarnos en qué estamos y en qué es en lo que uno se mete, de manera que aquí, pues lo que importa es el negocio y lo que importa es al final uno cómo termina escribiendo los acuerdos que regulan el negocio. Repito, son normalmente contratos de 4 o 5 páginas donde uno dice básicamente cómo es el negocio a grandes rasgos y que no hay responsabilidad y poco más que eso.
En ese contexto y de lo que estamos hablando, yo quise como referirme a estos seis temas que yo llamo acá riesgos y que es como lo que uno ve que los gringos cuando hacen análisis de esto lo llaman como risk factors, ¿cierto? Que son para mí como las grandes preguntas y los temas que normalmente uno aborda con este tipo de operaciones. Entonces, tal vez lo primero y lo más significativo y tiene que ver con esa analogía que yo hacía al comienzo del hielo derritiéndose es el enorme riesgo de deterioro del activo. Les doy otro ejemplo. Alguna vez estuvimos persiguiendo una compañía que estaba en liquidación judicial y que era una compañía que fabricaba un tipo muy específico de hierro. Tenía unos activos fijos importantísimos, que era lo que más le interesaba al comprador que nosotros representábamos. Mm, como todo el mundo sabe, cuando arranca una liquidación eh, judicial en este país, pues el primer efecto es que se le acaban todos los contratos y ya no puede operar como negocio en marcha. Como efecto de esto, la compañía no generaba caja y no tenía plata ni siquiera para pagar la celaduría de los predios donde estaba la fábrica. Entonces, esta planta necesitaba prenderse cada cierto tiempo, necesitaba hacerse un mantenimiento y lo que terminó pasando es que se metía la gente, se robaba los pedazos de maquinaria, no había con qué pagar el ingeniero que viniera a mirarla cada cierto tiempo y este activo que originalmente estaba valorado en 150 millones de dólares, pues terminó siendo liquidado por mucho menos eh, que no, y no se pudo hacer la venta como negocio en marcha. El comprador nunca pudo estar tranquilo de que esos activos le servían para lo que él quería. eh, y por eso hablo como el primer riesgo de deterioro del activo, porque cada día que pasa, cada semana que pasa, cada vez que la superintendencia tiene que surtir un trámite, ¿no? De los que tienen allá, de oposiciones, de objeciones, de valoraciones, de un montón de cosas, pues esto se destruye mes a mes. Cuando Nicolás, las compañías, Nicolás, discúlpame, quedan unos 9 minutos para que después haya alguna oportunidad de diálogo. dale, perdón, Dale. ya me muevo con mayor rapidez. Dos, el problema de la determinación del valor, además de los precios por el equity que hablaba Reinaldo y que hablábamos ahorita, que son muy descontados, normalmente aquí hay fórmulas que son muy creativas, por ejemplo, como lo que se llaman los earnouts, y es como decir, cuando yo le vendo a usted por cero, si usted es capaz de que la compañía más adelante produzca más, lléveme en el precio y entonces el vendedor se sube en el riesgo de que el comprador tenga la capacidad de sacarle esta plata más adelante o incluso que también se ve mucho y que es muy único en este tipo de transacciones es la posibilidad de ir en una venta futura. Si el comprador es capaz de hacer un turnaround bien hecho y a la vuelta de 5 años la compañía que compró por $1 lo vende por 5 millones de dólares, pues entonces lléveme en un pedazo y con eso yo de alguna manera estoy como vendedor aportando un earnout, perdón, estoy aportando un equity a una inversión que no la voy a ver hoy, cuyo retorno no lo voy a ver hoy, sino lo voy a ver a la vuelta de unos años. El tercer factor, que es lo que más nos preguntan a nosotros, es, bueno, y si yo me meto en una quiebra, entonces, ¿qué tanto el comprador va a terminar respondiendo por el pasivo de la quiebra? La tranquilidad que les quiero dejar acá es que eso no necesariamente es así. No necesariamente un comprador termina teniendo que ponerle el pecho con los activos de una compañía saludable a otra compañía en quiebra. Em, Esto tiene un montón de detalle, pues sí, de sutileza jurídica a la que no me voy a meter, pero el mensaje acá es que estos negocios se pueden hacer sin que haya riesgo de contagio de todos los problemas de la quiebra hacia el comprador. El factor número 4, que es de viabilidad futura, ya Reinaldo lo explicó, que es un tema muy importante, y es que sacar adelante estas compañías no es fácil, porque normalmente las compañías quebradas no tienen acceso a crédito bancario, no tienen acceso a crédito de proveedor, y la capacidad de vincular capital con el miedo al contagio de la quiebra, pues es bajito.
de manera que es una cosa que hay que estructurar correctamente y que no es fácil de hacer, pero que tiene sus recompensas en el hecho, repito, de comprar un activo barato y sacarlo adelante y ponerlo a producir o que le funcione al empresario para la razón que le funcione. El factor número 5 es lo que acá llamamos la estructura de la transacción y lo que también nosotros nos referimos como los profetas del turnaround. La experiencia mía es que la gente cuando hace turnaround normalmente termina montando unas cosas que resultan siendo fraudulentas para los acreedores, ¿no? Entonces montan compañías paralelas, se sacan el negocio para allá, terminan operando bajo un nuevo NITI, bajo un nuevo cascarón y quitándole la plata a la compañía quebrada. Y cada vez más nosotros en lo legal estamos viendo que los acreedores no se aguantan eso, inician procesos legales, empiezan a demandar por fraude y esas operaciones de turnaround mal hechas terminan siendo, o sea, terminan perdiendo todo el valor que generan desde el punto de vista de la operación, lo terminan perdiendo en los juzgados porque las normas de quiebras lo que sí son es protectoras de los acreedores cuando la gente hace este tipo de jugadas. Entonces es otro factor con el que hay que tener mucho cuidado. Y por último, tal vez, repito nuevamente en el aspecto legal de la reestructuración operativa, la experiencia nuestra es que en Colombia, cuando uno intenta quitarse contratos de encima que son pesados, cosas que cargan las compañías y que impiden hacer una reestructuración operativa real o desmontarse, llamemos de altos costos o cosas que son muy desfavorables, eso es un tema difícil de hacer. Y hay que mirarlo bien cuando uno está haciendo estas operaciones porque al final puede que no lo logren hacer y los jueces, en la experiencia nuestra, no le funcionan y no le cooperan mucho a cosas que en otras jurisdicciones funcionan más fácilmente y es la posibilidad de repudiar o rechazar ciertos contratos que no funcionan en el largo plazo y que son lesivas para las compañías. Y yo creo que con esto, Carlos,